un gato. No me va a decir básicamente que es uno o lo otro. Entonces esas son como de las cosas como de conciencia, cosas así, que los modelos computacionales no aprenden por sí solos. Siempre hay que enseñarle cosas para una tarea específica. Entonces si la tarea específica es diferenciar entre, no sé, un color blanco y negro, va a aprender a diferenciar blanco y negro, y si yo le muestro un color que es rojo, va a decir que es blanco o negro. ¿Ya? Entonces, lo cual no ocurre con los humanos. Los humanos quizás te van a decir, no lo sé, o no entiendo esto, o te va a dar una respuesta aproximada de, o te pregunta incluso, como, ¿qué es esto? Pero pasa aquello. O sea, igual algunos modelos te dicen eso. No sé si alguna vez han ocupado como Siri o algo así, como estos, como, ¿cómo se llaman? Ah, Alexa, que tú le preguntas algo y te responde, así como Siri, me puedes buscar algo, puedes decirme la hora, puedes decirme lo que sea. Bueno, a veces esos modelos no entienden la pregunta, ya sea porque uno habla mal o quizás no tienen la respuesta y dice, no lo entiendo, no entiendo. No entiendo lo que dice. Y a veces peor, se quedan callados y uno se siente como más ignorante todavía. Y pasa eso, y pasa por ese tipo de cosas, porque no pueden muchas veces como tener como conciencia para aprender por sí solas si es que no hay datos por detrás. Entonces, por ejemplo, los mismos CAPTCHA que uno de repente coloca en los sitios, por ejemplo, coloca el número que aparece en pantalla y sale una imagen así como media borrosa, o la cosa como identifica dónde están como las escaleras, las motos, todo eso. Al final son semi-experimentos que uno está haciendo sin darse cuenta. Porque obviamente la imagen tiene una aproximación de qué puede ser. De hecho, a veces uno la chunta y te dice cómo hazlo de nuevo. Y básicamente son datos que están tomando de nosotros para que los modelos aprendan después a futuro acerca de aquello. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un recuadro de esta forma, que aparecen varias imágenes, y uno tiene que seleccionar dónde están las motos, está acá, 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 por ejemplo, uno selecciona bien, porque uno sabe que estas cosas son motos, el test pasa, pero internamente estas cosas quedan marcadas para que en el futuro los modelos aprendan de que esas son motos, de alguna otra manera, para seguir aprendiendo y elaborando cosas más sofisticadas, como por ejemplo detección de motos o cosas así que pueden servir para autos autónomos o lo que sea. Entonces hay como un mundo detrás que uno de repente no cacha y lo hace como todo inconscientemente, ¿no? Para acceder al sitio que uno quiere. Es que ese es el problema, claro, porque al final si uno no lo hace, no puede acceder. Y es lo mismo como el caso de usar cualquier red social, cualquier aplicación. No sé si alguien alguna vez ha leído como los términos y condiciones de uso de WhatsApp, por ejemplo, cuando lo instala. No sé si alguien lo ha hecho. Yo tampoco lo he hecho. O Facebook, o de Twitter. Nadie en verdad lee los términos y condiciones. Y en esos términos de condiciones probablemente está esta cosa como podemos usar tus datos para tal cosa. Y uno no lo hace. Y si uno lo rechaza, básicamente no lo puede usar, no lo accede. Está obligado a hacer lo que, claro, como una obligación, casi como dices tú, de te quedas fuera o dentro de todo el mundo. Pero bueno, hay una cosa bien interesante, yo no se la voy a comentar, pero si en algún momento la quieren leer, que es como de protección de datos, pero de la regulación europea, que es la GDPR, que básicamente trata un poco que en Europa hay un poco de regulación respecto a cómo usan mis datos las empresas. Y las empresas tienen que regularse por eso. Entonces, por ejemplo, no sé, veamos el caso de, no sé, podría ser como una ISAPRE, por decirlo así. Todos mis datos están almacenados en la ISAPRE, de dónde me atendía, con qué me atendía, dónde me atendía, etcétera, etcétera. Y uno podría ir a la ISAPRE y decir, yo me voy a cambiar de ISAPRE, ¿puedes borrar todos mis datos? Y obviamente te van a decir que no. Entonces, ¿como por dónde? Se supone que la GDPR
como que el dato en realidad, aunque esté almacenado por terceros, son míos. Yo soy el propietario de ellos. Entonces, si yo quisiera decirle a la ISAPRE, usando como esta regulación europea, oye, ¿podéis borrar mis datos? Porque yo no quiero que tú los tengas, son míos, y lo estás teniendo tú porque yo me voy a cambiar de ISAPRE, deberían hacerlo. Están obligados por regulación. Entonces, por ejemplo, si tú tienes datos en Facebook, cosas así, tú podrías decirle a Facebook, oye, borra mis datos, porque no son tus datos, son mis datos. Pero acá, obviamente, en Latinoamérica, en Chile, esas cosas no existen. Entonces, los propietarios de los datos son las empresas, no uno, en realidad. Entonces, ese es como el problema. Ya, bueno, y aquí, volviendo como al tema original, ya. Volviendo al tema original, sobre cosas que se pueden obtener metadatos sobre el texto, uno puede usar como cosas más sofisticadas aún. Como por ejemplo, utilizar estas técnicas que se usan mucho hoy en día, que se llaman procesamiento del lenguaje natural, o en inglés, que se llaman NLP, que es lo que está muy de moda hoy en día, que son como la base de todas estas cosas como automáticas o también de asistentes de voz. No sé si alguna vez han escribido un correo, por ejemplo, y le sale como el autocompletado de lo que podría venir, así como salud, y le dice saludos cordiales, y uno aprieta como un botón y se lo autocompleta. Ya, bueno, todas estas cosas se hacen con técnicas de este tipo, de NLP, procesamiento del lenguaje natural, que es tratar de alguna manera de que los computadores entiendan lo más posible el lenguaje humano para poder como de alguna manera automatizarlo y hacer estas cosas como de autocompletado, de asistente de voz, etcétera, etcétera. O lo mismo el teléfono, no sé si yo no lo uso, pero esta cosa como que uno está escribiendo y aparece como arriba como palabra sugerida. Lo mismo, como que ¿cómo lo hace eso? Básicamente tomó una gran colección de textos de muchas personas que tenían conversaciones y los algoritmos aprendieron de eso y dijeron, bueno, cada vez que esta palabra aparece, probablemente la que la continúa es esta, C. Entonces hay varias cosas que hacen eso. Hay una cosa que se llama, ¿cómo se llama esto? GPT-3, que es uno de los modelos de lenguaje más grandes que existen hoy en día, que incluso pueden escribir texto por sí solos. O sea, tú le dices un texto de algo, escribe un artículo y te va a escribir un artículo coherente. Es como muy coherente. Así como cosa anecdótica, yo no sé si se acuerdan que antiguamente, como que siempre en los diarios aparecían los horóscopos, así como del día. Y obviamente era cualquier persona que escribía cualquier cosa, un periodista que se le dio la gana que Tauro, no sé, día un día genial versus Géminis que tenía que tener cuidado al cruzar la calle, no sé, cosas así. Entonces, yo conocí unas personas que un día dijeron, bueno, si hay como todo este texto de horóscopos y cosas así, ¿por qué no creamos una inteligencia artificial que haga lo mismo? Entonces hicieron algo parecido, como que tomaron todos los horóscopos de todos los diarios posibles, entrenaron un modelo y el modelo tú le preguntabas como, dime mi horóscopo y te creaba un texto real con coherencia de tu signo, por ejemplo. Y obviamente era lo mismo que hacían las personas, pero lo hacía automáticamente. Y eso era porque aprendió de todo lo que básicamente vio en texto que existía, que eran estos horóscopos que ya estaban como publicados en alguna parte y que básicamente lo escribían los humanos. Entonces, sí, como que estas inteligencias pueden aprender, pero aprenden de otras cosas que ya existen, no aprenden por sí solas. Y buscan como ciertos patrones que pueden haber. Como lo que yo les mostraba ayer, como, claro, como probabilidad de que esta palabra aparezca después de la otra. Claro, como lo que les mostré ayer de esto de... Claro, sí, eso hoy día está muy potente. Como el hecho de lo que les mostraba ayer, como esta cuestión que genera imágenes que no existen. Lo mismo, como que busca patrones en las personas y después trata de enlazarlas como en algo más coherente y se genera automáticamente, pero vio ejemplos para poder aprender. Entonces, volviendo acá como que del punto de vista del procesamiento del lenguaje natural, que son todas estas cosas que tratan de asimilar el lenguaje humano para poder de alguna manera generar un poco más de
competencia a nivel computacional, como que uno puede hacer hartas cosas en este punto de vista. Bueno, hay millones de cosas en verdad. Y las cosas más como simples, como analizar sentimientos, si es que algo es positivo o no, y no solamente positivo o negativo, sino que también extraer como el nivel emocional que tienen las cosas. Si algo es más, por ejemplo, causa más sorpresa, más angustia, entre otras cosas, y eso también se puede como ya interpolar como a amplificar como imágenes, como decir, una imagen puede tener quizás una emoción más positiva, más de angustia por los colores que presenta, o quizás por las formas que aparecen, entre otras cosas. También entender como el análisis de polarización, o sea, si yo tengo, por ejemplo, quiero analizar dos grupos, por ejemplo, si son como pro cambio climático o en contra del cambio climático, uno podría analizar si es que el texto en sí está a favor de uno o en contra de otro. Por lo mismo que podría ser como si para cierto candidato presidencial el texto habla si está a favor o en contra o no de lo que es como postura inicial que tiene cierto candidato. Esta idea de la generación de automática de palabras claves, básicamente yo tengo harto texto y podría de alguna manera decir cuáles son las palabras que más recurrentemente aparecen en los discursos, en las conversaciones que estoy analizando. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer acá. Entonces, yo le he explicado como a grandes rasgos como las cosas que se pueden hacer, como en un texto, por decirlo así. Pero ¿qué pasaría cuando yo tengo harto texto ya? Y texto puedo decirlo como cada una de estas cajitas podría ser, por ejemplo, un mensaje en red social, podría ser un discurso de alguna persona, alguna transcripción de un video, podría ser, no sé, una noticia, podría ser un libro, podría ser un artículo, lo que sea. Entonces, digamos que tenemos varios de estos y cada uno de estos cuadrados representa como un extracto de algún texto, por decirlo así. Entonces, acá básicamente no hay como un estándar para decir de esos textos que son en crudo o en bruto, qué cosas podemos extraer con metadatos. Esto es básicamente algo que define cada una de las personas que desea trabajar en cierto dominio. No hay un estándar, como les digo yo. No es que uno tenga una receta, y eso es como quizás lo bueno y lo malo de esto. Lo bueno porque probablemente no queremos que todos los análisis sean iguales, y lo malo es que a veces uno tiene tantas posibilidades que no sabe con cuál partir. Pero en general, lo que uno extrae de estas cosas como básicamente son lo que les decía antes, como ver si es que hay fechas asociadas en los datos, ver si es que hay algunas categorías que podríamos pensar para que se puedan agrupar estas cosas. Por ejemplo, decir, la segunda y la cuarta noticia o el artículo hablan de cierto tema en particular de forma general, y eso nos podría ayudar a nosotros, por ejemplo, a decir, de todo este texto, 5 hablan de esto, 7 hablan de esto y estos 25 hablan de otra cosa. Entonces uno podría empezar a definir como esas categorías o tópicos, ya sea computacionalmente o leyéndolos, diciendo, por ejemplo, algunos hablan de política, deportes, por ejemplo, entre varios categorías, por decirlo así, o etiquetas, o podrían ser de una forma como quizás más binario, decir, habla de crimen o no habla de crimen. Quizás son dos separaciones que uno quiere hacer. Eso va a depender netamente de uno. Entonces la idea es que cada uno de estos textos va a tener como alguna categoría o alguna clasificación o algún metadato extraído que se extrae de los datos mismos. Y acá una cosa importante que es lo que les quiero comentar ahora acerca de la limpieza. Que esto vendría siendo un poco ya entrando a la parte como de limpiar y organizar, porque ya tenemos como la obtención del dato. Ya tendríamos que empezar a ver qué cosas nos sirven y qué cosas tenemos que organizar para hacer un análisis un poquito más detallado.
Entonces, bueno, aquí vamos a ir parte por parte, pero aquí les quiero explicar lo siguiente, que digamos que cuando tenemos un texto cualquiera, un documento que nosotros hablamos, uno tiene que hacer diferentes pasos, que es lo que les voy a comentar acá. Y entre esos pasos como que a uno le gustaría como estandarizar ciertas cosas, limpiar algunas otras y tal vez llevar como alguna forma un poco más estándar otras. Entonces, veamos lo siguiente. Por ejemplo, una cosa que uno habitualmente hace en estas cosas con texto es el hecho de que yo puedo crear una bolsa de palabras. Y una bolsa de palabras no es más que nada que decir que si yo tengo todo el texto que está acá, ¿cuáles son las palabras únicas que aparecen en todo el texto? Da lo mismo cuántas veces se repitan, es tener una noción de cómo, cuál es el diccionario completo o de términos que aparecen en el texto. Ahora, ¿por qué esto podría servir? Porque uno después podría decir cosas como, bueno, tengo toda mi colección de palabras que aparecen en todos los textos y podría decir, crear una columna, por ejemplo, que diga, en este texto aparece la palabra, no sé, boliviana o técnico, y podría marcarlo como un sí, un no, un sí y un no, o contar cuántas veces aparece. Entonces después yo podría organizar como la información y decir, filtra todos los textos que aparezca más de una vez la palabra boliviana. Entonces podríamos decir que ese texto habla de algo en particular que tiene que ver con Bolivia, por ejemplo. Entonces uno crea esta bolsa de palabras para, por ejemplo, toda la colección que uno tiene inicialmente, que es como todos estos pedazos de texto que estamos tratando de ver. Lo otro es que aquí ahí tenemos un problema bastante grande de cuando hacemos los análisis de texto. Por ejemplo, en el caso anterior yo le mostraba que uno tiene estas bolsas de palabras que podrían ser como todas las que aparecen en todos los textos y, digamos, tener como el conjunto de los términos que aparecen, como selección, amistoso, dispuesto, técnico. Pero fíjense que acá hay un pequeño problema porque también se van a incluir cosas como de, ya, la, para, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál sería el problema? Por ejemplo, si yo les dijera, de todos los textos posibles que yo tengo, y me gustaría saber de qué hablan, ¿cuáles son las palabras que más aparecen? Independiente del texto, ¿cuáles ustedes creen que son las que aparecerían como con más frecuencia? Claro, como todos los artículos, los adverbios, las conjunciones, todo ese tipo de cosas. Entonces, si uno se guiara por eso, de decir, mis textos en general hablan de, para, el, la. Como que no ha tenido sentido porque todos los textos van a hablar de lo mismo. Entonces lo que uno hace inicialmente es una cosa que se llama como eliminación de stop words o que se llama como palabras que aparecen recurrentemente, que no tienen ninguna como significado, o sea, tiene un significado, pero no dan como claro, no tiene incidencia en la búsqueda o no me dan como relevancia en lo que yo necesito saber. No son key, no son palabras claves, por decirlo así. Entonces, cuando nosotros hacemos una búsqueda en Google, por ejemplo, síntomas del resfrío versus el COVID. Obviamente, si buscara por él y del, aparecería pura basura. Y obviamente lo que hacen los buscadores es decir, bueno, filtremos todas estas cosas que son como palabras que aparecen en todas las búsquedas y quedémonos con COVID, síntomas, resfrío. Y eso es lo que está buscando al final los buscadores. Nosotros tenemos que hacer lo mismo cuando hacemos este tipo de análisis, como eliminar todas estas palabras que no aportan valor, por decirlo así, a nuestro análisis, porque son cosas que aparecen recurrentemente. Y afortunadamente para estas cosas como que existen como colecciones que te dicen cuáles son las palabras que recurrentemente uno debería como eliminar del texto original. Entonces para el español podría ser de, la, que, el, y un montón de cosas. Y para el inglés también hay sus propias. Acá en este link aparecen como estas palabras claves para distintos idiomas.
pero muchas veces podría pasar de que también uno podría definir como sus propias palabras claves, o sea, sus propios stop words que uno quisiera eliminar. Por ejemplo, si yo estoy analizando discursos presidenciales de, no sé, Piñera, discursos presidenciales de Bachelet, o sí, de varios presidentes de Chile, probablemente la palabra más recurrente que uno va a encontrar siempre es Chile, como que está refiriéndose a un discurso del país. Entonces quizá uno podría eliminar del análisis la palabra Chile, como dejarla como stop word, porque si uno después ve como la cantidad de frecuencia con la que aparece eso, sería la más frecuente. Y nosotros no queremos como, nosotros ya sabemos que habla de Chile y quizás nos interesaría saber más qué otras cosas se repiten, así como que habla más de salud, de educación, de derechos de salud, etcétera, etcétera. Ya, entonces, ese tipo de cosas uno también las puede definir por el análisis que uno está haciendo, pero uno siempre utiliza como este tipo de cosas como base para el filtro inicial, por decirlo así. Presidenciales, digamos que siempre hay periodistas que dicen, repitió 20 veces la palabra. Claro. Sí, o sea, si uno se... El discurso conectado a tecnología se repitió 50 veces la palabra tecnología. Sí. Lo repitió 30 veces, entonces estamos casi en medio ambiente. Sí, de hecho, había he visto gente que ha hecho algo así, como comparaciones de la constitución actual versus el borrador que había, que decía básicamente un poco acerca de eso, como de buscar cuáles eran las palabras que más se repetían. A ver si lo encuentro por acá. Estoy seguro. Reciente año. Cosa que aprendí. No, parece que no está acá. Pero, a ver. No, justamente. No, pensé que estaba, pero no está. Sí, pero la idea era como eso, como lo que dices tú, claro, que un periodista podía eventualmente como contar cuántas veces dice cierta cosa, pero es para un discurso en particular, quizás cualquier persona lo pueda hacer, pero ¿qué pasaría si analizamos una secuencia de todos los discursos presidenciales de todos los presidentes desde hoy, 50 años para atrás? O sea, eso no lo podríamos eventualmente hacer como empezar a leer cada uno, a menos que tengamos, no sé, 200 personas haciéndolo eso y que trabajen full time todo el día, quizás en un mes o 2 meses podrían tenerlo listo, pero es más duro que eso. Entonces, ¿qué otras cosas podrían pasar que uno empieza como a limpiar en el texto? Por ejemplo, tratar de agrupar conceptos en uno específico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo hablo de comer, comían, comíamos, comen, al final el concepto es comer, en general da lo mismo el tiempo verbal. Lo mismo como ir, voy, vamos, vayan, etcétera, etcétera, todos es como del verbo ir en general. Entonces, para una persona, siempre estas cosas hay que verla como la diferencia entre personas y computadores. Para una persona es fácil identificar esas cosas, a menos que, no sé, tengamos problemas un poco como las diferentes tiempos verbales o lo que sea, que en español puede ser mucho más complicado, quizás en inglés un poco más sencillo en ese sentido, pero en español es como un lío gigante los tiempos verbales, horrible. Entonces, ¿qué pasaría si básicamente queremos tratar de buscar esos conceptos más generales en vez de los que son diferentes por tiempos verbales o que son diferentes por género? Por ejemplo, si habla doctor o doctora, si habla programador y programadora, o si habla de
jugador, jugadoras, al final uno habla de un concepto que es el mismo, independiente del género a veces. Y a veces no nos interesa cómo hacer la diferencia, a veces sí, obviamente, de a cuál género se refiere o a cuál tiempo verbal. Entonces, en este caso, como que hay un concepto que se llama, o son dos en realidad, que se llama como lematización, y otro que se llama steaming, que no sé cuál será como la traducción literal al español, pero es básicamente llevar palabras a una forma como base, por decirlo así. Como lo que está acá, por ejemplo, se dice lista o listo, quizás la palabra base es listo. Si es disparos, quizás la palabra base es disparar, y si es vamos, vayamos, la palabra es ir. Entonces ahí tenemos dos como diferencias. Entonces la lematización básicamente trata de transformar una palabra a su raíz o forma base. Esto quiere decir si es que aparece la palabra como estudiar, o sea, estudiamos, estudian y estudio, quizás la palabra base es estudiar. Ese es como el término que estamos buscando. Entonces, cada vez que aparezca una palabra que sea el tiempo verbal de lo que sea de la palabra estudiar, nosotros siempre vamos a saber qué es estudiar. Entonces, así tenemos como una estandarización independiente de la forma en que aparezca, de que siempre se refiere al mismo concepto. Entonces acá, por ejemplo, hay un ejemplo que les puedo mostrar en una página. Para el tematización, parece que no está para el en español en esta página. Voy a poner algo más simple, a ver. Espera, me equivoqué. Entonces, cosas como esto, por ejemplo, el ejemplo dice acá, en inglés al menos, yo jugué como fútbol ayer con mis amigos, y al aplicar como esta forma de llevarlo a su base, todo se transforma como al verbo o a la forma singular en vez de plural de las palabras. Entonces, independiente si aparece en plural o en singular, o si aparece en cierto género en particular, o si aparece en cierto tiempo verbal, nosotros vamos a llevar todo a la misma forma. Entonces, ¿por qué podría servir esto? Viéndolo desde el punto de vista de los datos, llegando al mismo ejemplo que teníamos acá en la pizarra. Si, por ejemplo, el texto que estamos analizando es llegó más gente, claro, podría ser como ¿llegará más gente? Así como pregunta. Y después puede decir como llego en 5 minutos. La clásica. ¿Cierto? Recién saliendo de la cama. Entonces, si uno tratara de ver estas cosas como del punto de vista de la lematización, o llevando las cosas como a su palabra raíz, uno podría decir texto en forma raíz, por decirlo así. Entonces, esto sería como llegar, quizás más es su palabra base, y gente. Llegar más gente. Aquí también sería como llegar más gente. Y aquí sería llegar en 5
Hola. Minuto, en vez de minutos. Entonces, si uno después tratara de ver como de qué habla diferentes textos que están de alguna manera refiriéndose como un concepto más o menos en particular, que es como lo que decía antes su compañero, que lo que hacen los periodistas como de cuántas veces nombró cierta palabra tantas veces, es exactamente el mismo ejercicio. Uno identifica que todos hablan de llegar, entonces uno podría decir, bueno, en general todos los mensajes o la mayoría de los discursos que nosotros tenemos hablan de un verbo en particular que siempre es llegar, o de comer, o ir, o viajar, o cosas así. Entonces, eso se hace, por ejemplo, cuando si uno dijera, vamos a hablar de, o los discursos hablan de sistema de justicia o de derechos del agua, quizás se dice derechos, justicia, justo, etcétera, etcétera. Todos van a llegar como un concepto más o menos en particular que uno podría agrupar y contar como de manera un poco más automatizada. Y el otro caso, que es el steaming, es parecido, pero no es igual. Que aquí básicamente no se lleva netamente como a su palabra base, sino que es básicamente recortar la palabra, quitando, por ejemplo, muchas veces los plurales, o quitando de alguna manera como lo que hay en inglés, como que si algo es plural, a veces queda como IES o es con ES. Entonces, por ejemplo, acá, si la palabra, por ejemplo, es ponis, en plural, queda como pony, porque hay una regla más que nada que hace esta transformación, pero no necesariamente lo lleva la palabra base. Por ejemplo, si aparece una palabra que es studies en inglés, lo que va a hacer el steaming, a diferencia de la lematización, es que esto va a quedar como study así. Y lo que haría la lematización es llevarlo como a su forma como base, raíz del verbo estudiar. Y esto va a ocurrir exactamente para cualquier lenguaje, como que van a haber ese tipo de definición de reglas. Entonces van a haber como ciertos cambios que podrían pasar. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de aquello, de lo que hace steaming. Por ejemplo, dice, me gustan los lenguajes humanos y los lenguajes de programación. Y lo que haría esto sería, en vez de colocar gustar, que es el verbo base de gustan, lo que hace es recortar básicamente las últimas dos letras y queda como gust, no queda gustar. Lo mismo que los, en vez de llevarlo al artículo el, deja la palabra tal como está, y lenguajes, lo mismo, como que queda como lengua en vez de lenguaje. Entonces, en general, la lematización es un poquito más pulcra en ese sentido, más limpia, pero también puede a veces ser difícil de utilizar por el hecho de que si uno lo ve en texto formal, digo texto formal como un artículo que aparece en una noticia, que está bien escrito, si uno analiza la Wikipedia, que está bien escrito, si uno analiza un discurso que está bien escrito en general, estas cosas funcionan súper bien. Pero, ¿qué pasa si nosotros vamos a redes sociales a ver mensajes? Otro mundo distinto, como que todos escriben mal, todos acortan las cosas, todos usan lenguajes como informales, por decirlo así, y tenemos como un montón de jergas que existen solamente como en internet, así como palabras que se reducen, como poner, no sé, nadie va a decir como esto, OMG, todos dicen como oh my god, pero en redes sociales aparece eso obviamente, entre otras cosas. Entonces cuando uno usa todo este tipo de cosas, análisis de sentimientos, lematización, steaming, con texto que en verdad es, que no es oficial, que no aparece como en las diversas como diccionarios de las lenguas, es un caos. Entonces no es tan sencillo como estandarizar todo este tipo de cosas a aquello. Lleva más tiempo. Ya, entonces, en resumen, la lematización vendría a ser como dejar una palabra en su raíz, y el steaming no sería más que nada que podar una palabra. Entonces, aquí hay un ejemplo
que listo, disparos y vamos es, o sea, lista, disparos y vamos es listo, disparar e ir en lo que es lematización. Y si esto fuera en steaming, sería como vamos es vamos, disparos es disparo y listo, lista lo transforma como a listo. Pero pasa ese tipo de cosas, como que no depende un poco de lo que uno espere también. Y lo otro, que es como del último esta parte ya, que antes vimos que nosotros podemos crear como una bolsa de palabras, ¿cierto? Que es esta idea de identificar cuáles son los términos que aparecen como de manera individual en un texto. Pero el problema de esto es que fíjense que yo aquí estoy contando como una palabra individual que aparece en el texto sin como noción de las palabras que aparecen a continuación o que le preceden. Entonces, si habla de selección, nosotros no sabemos si habla con respecto a selección nacional, selección boliviana o selección no sé cuánto. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que uno puede ir como amplificando un poco el efecto de las palabras que son contiguas a otras. Entonces, cuando uno hace el corte por palabra, nosotros nos estamos refiriendo a que estamos haciendo un análisis por unigrama, que es básicamente un solo concepto que tomamos. Pero también podemos hacer un análisis por más términos, que lo amplificamos como al hecho de n-gramas, donde decimos cuántos términos nosotros queremos utilizar para nuestra bolsa de palabras. Entonces, nosotros podemos hacer recortes así como selección boliviana, y eso sería un bigrama, o sea, que está compuesto de dos términos, y después la siguiente palabra sería boliviana Rancagua, Rancagua lista, lista enfrentar, enfrentar combinado y así. Entonces tendríamos una colección de palabras que son compuestas de dos en realidad. Entonces podríamos decir cuántas veces aparece en el texto, por ejemplo, Martín Lazarte, que sería un n-grama, un bigrama. Entonces si nosotros nos referimos a Martín, el computador no sabe nada. Nosotros sabemos que quizás leyendo esto, Martín está ok y puede ser el contexto de la selección chilena, pero si uno busca Martín Lazarte, quizás le hace más sentido. Entonces si uno ve esto, a grandes rasgos de muchos documentos que uno está analizando, si uno encuentra que varias veces aparece Martín Lazarte, quizá uno le hace más la noción de que el texto está hablando de entrenador de fútbol y que no es otro Martín cualquiera, o que no es un Lazarte cualquiera, o que no es Rancagua cualquiera como la ciudad, sino que puede que esté hablando de la ciudad Rancagua en vez de, no sé, la batalla Rancagua o lo que sea. Entonces, al hacerlo así, uno puede seleccionar 2 términos, 3 términos, 4 términos, y uno va haciendo ese tipo de recorte, como de acá, uno cuenta 1 si es un bigrama, 2 si son trigramas, y así con n-gramas. Y así voy como adquiriendo un poco más de contexto acerca de lo que está ocurriendo. Entonces, básicamente la división sería como hacer esto, como cada espacio representa básicamente la separación de las palabras, y aquí en este caso es unigramas, pero si uno hace bigramas, como que tendría que buscar 2 términos y así, avanzar. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que uno esperaría acá, con todo lo que les he dicho? Yo tengo muchas colecciones de texto, todas esas colecciones de texto tienen cada uno su propio metadato, y lo que yo espero es que todos estos metadatos que yo tengo los voy a almacenar de alguna forma en una base de datos, sea cual sea. Puede ser una tabla como lo que estábamos haciendo ahí. Y básicamente lo que voy a tener es que cada uno de estos metadatos va a tener un atributo o una columna con el dato que nosotros encontramos. Por ejemplo, el metadato 1, que se sacó del primer documento, discurso, texto, lo que sea, tenía una fecha y un lugar que se mencionaba. El metadato desde el archivo 2 extrajimos sus metadatos y así por cada uno de estos.
Entonces la idea es que después podamos hacer como análisis que nos permitan hacer cosas más agrupadas, cosas más generales, y no solamente enfocarnos en uno, sino que encontrar patrones entre todos los documentos que teníamos, extrayendo como los metadatos que fueron apareciendo. Ya. Y con esto cerramos esta última parte. Ya, esto les comenté antes de las palabras más comunes, ¿cierto? Como el hecho de que cuáles son las palabras más usadas en un texto que tenemos que de alguna manera limpiar, ¿cierto? Que si uno dice, bueno, de todos los textos que tenemos y de todos los metadatos que fuimos sacando, cuáles son las palabras más usadas, y si estas palabras más usadas dicen algo sobre el texto, y lo que nos vamos a encontrar obviamente que siempre las palabras más usadas van a ser como los artículos, las preposiciones o los adverbios y todas esas cosas, entonces necesitamos hacer esa limpieza. Entonces necesitamos que estas palabras no sean típicas. Entonces, algún enfoque con respecto a esto cuando nosotros tenemos esa stop word o queremos definir otras, un enfoque sería decir, bueno, las palabras, las top palabras que más se repiten, que si nosotros las analizamos, las vemos, quizás las podemos eliminar y las podemos considerar como stop words. Por ejemplo, estamos analizando discursos que hablan de Chile o que hablan de salud, y son puros discursos de salud, y vemos que siempre aparece salud como las top. Quizás podríamos eliminarla y considerarla como un stop word en nuestro análisis y repetir el proceso, porque nos dimos cuenta que no tiene mucho sentido analizar algo que ya estamos sabiendo de qué es. Otro enfoque que es un poquito más computacional, por decirlo así, o más acabado, es que hay lo que nosotros medimos habitualmente es la frecuencia de un término, que es esto que sale acá, que es TF, que es term frequency, que eso mide cuántas veces aparece un término en una colección de cosas. Pero esto, cuando nosotros medimos como la frecuencia de un término, digamos que tenemos muchos documentos, y de todos esos documentos estamos midiendo cuántas veces aparece en todos. Pero no sabemos si en algún documento de todos aquellos aparece más en uno que en el otro. Entonces lo que podemos hacer en este caso es decir, penalicemos aquellos términos que tal vez aparecen en todos los documentos que nosotros tenemos. Entonces una palabra que es transversal a todos y quizás se repite mucho. Y lo que nosotros queremos hacer en realidad quizás es que quizás cierto término aparece solamente en un par de aquellos, pero no en todos. Entonces se puede hacer como un estilo de penalización, por decirlo así. Como la penalización de, si este término aparece en todos los documentos, es transversal a todos, quizás sea algo que se repite mucho, entonces penalicémoslos y digamos que no es tan relevante porque no permite como describir a un subconjunto de aquellos. Entonces uno puede usar esa técnica que se llama TF-IDF, que nos entrega esa penalización y nos dice, este término aparece entre todos los documentos, tiene una alta frecuencia, entonces como aparece tanto y no es una stop word, la podemos eliminar. Como decir, saquémosla de nuestro análisis porque no nos da como representatividad de cierto grupo, sino que representa a todos. Y lo último de esto es que computacionalmente hablando, hay diferentes herramientas que nosotros utilizamos como definiciones o grandes grupos, y dentro de esos grupos hay unas cosas que se llaman técnicas o herramientas no supervisadas. No supervisadas significa que el programita o el algoritmo no aprende de datos que vienen de humanos, por decirlo así. O sea, lo que yo les decía antes, que cuando nosotros tenemos estas cosas como autocompletados o cuando tenemos estos como discados por voz o asistente por voz, toman datos de humanos y sobre aquellos como que aprenden.
Estas técnicas no supervisadas básicamente tratan de ver cómo es la estructura de los datos y en base a ello cómo sacar ciertas grupos, por decirlo así, de datos que se parecen entre sí. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos datos que hablan de, no sé, datos bancarios, por ejemplo, de ciertos clientes, por ejemplo, que ganan cierto sueldo, tienen cierta carrera, cierto sexo, género, donde viven. Quizás si uno aplica un algoritmo no supervisado, lo que va a hacer esto es que va a generar grupos de manera automática de acuerdo a las características de estos clientes. Entonces podría crear un grupo que son los clientes VIP, por ejemplo, que tienen un sueldo sobre tanto y viven en cierto lugar y tienen cierta carrera. Después los menos VIP, que va a ser como los que tienen otra carrera, un menor sueldo y que tienen cierta edad. Y los no VIP. Así que las técnicas supervisadas básicamente es como que hacen eso, de alguna manera ven la estructura de los datos y automáticamente tratan de generar estos grupitos de cosas. Desde el punto de vista del texto, hay una técnica que se llama, por ejemplo, topic modeling, que lo que hace es encontrar cómo de qué hablan los textos como los tópicos, por decirlo, o el tema en sí de lo que hablan. Entonces uno podría decir, hay un grupito de noticias o discursos que hablan de salud, FONASA y SAPRES, y lo agrupa en un grupito, otro que habla de justicia, decreto, artículo, y otro que está acá abajo que habla como, no sé, deporte, financiamiento y no sé qué. Y eso lo hace de manera automática esto, viendo que ciertos datos comparten entre sí, por decirlo así, temas similares. Pero eso lo entrega como a nivel de palabra, o sea, uno después le da la interpretación a aquello. No es que esto te diga, esto habla de salud, esto habla de deporte, sino que uno ve como las palabras que aparecen o cómo la organizó el algoritmo. Y uno después le da el significado de lo que corresponde. Por otro lado, existen las técnicas supervisadas, que básicamente significa que hay o sea, el algoritmo aprende de datos que ya existen. Y esos datos que ya existen quiere decir de que al algoritmo se le enseña para que aprenda y de alguna manera cuando quiera, por decirlo así, clasificar o predecir algo que no ha visto, lo puede hacer. Esto sería como el hecho de que le enseño a un algoritmo que pueda diferenciar entre blanco y negro y después le muestro cualquier otra cosa como lo que está aquí, este control remoto, y el algoritmo podría decir esto es negro porque yo aprendí de todos los datos que vi antes. Entonces necesita que se le entreguen como observaciones o datos para que el algoritmo aprenda. No así el caso anterior, que solamente se fija como en la estructura de los datos y trata de generar grupos. En las técnicas supervisadas como que la tarea es mucho más específica de decir, identifícame si esto corresponde a esto o a esto. Y del punto de vista del texto, uno podría decir, por ejemplo, el algoritmo aprende sobre sentimientos y si yo le entrego un texto que no ha visto, me va a decir si el sentimiento es positivo o negativo, porque ya aprendió de aquello. ¿Cuál es el problema de esto? Es que se va como de alguna manera especificando por una tarea súper particular. Por ejemplo, si yo le enseño a mi algoritmo que aprenda de sentimientos, viendo todas las novelas, por ejemplo, de, no sé, Isabel Allende, todas las novelas de Tolkien, todas las novelas de quien sea, y después le digo, ok, aprendió de todo eso, de lo que es positivo y negativo, y después le digo, clasifícame un mensaje en Twitter, o de Facebook, o de TikTok, probablemente no lo va a hacer súper mal. Ahora, ¿por qué razón podría pasar eso? Porque obviamente, si yo le enseñé que feliz, alegría y un montón de cosas se escriben de cierta manera, lo que va a aparecer en Twitter va a ser carita feliz, doble carita feliz, corazoncito y cosas así, que no aparecen probablemente en un texto como tan formal como una novela. Entonces, estos algoritmos son súper específicos para la tarea que estamos
analizando. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un análisis de sentimiento sobre comentarios que aparecen en Radio Bio Bio que la gente dejó ahí, probablemente vamos a tener que enfocarnos en tratar de que nuestro algoritmo aprenda de mensajes de redes sociales de manera como más generalizada, y no decirle que aprenda, por ejemplo, de novelas o cosas así, donde se habla también de sentimientos, pero con otro formato, con otra estructura de texto. Y lo otro es cuando también entran los humanos, por decirlo así, en este juego, como humanos en el loop, por decirlo así. Que esto básicamente como la base de los algoritmos supervisados en realidad, que es cuando los algoritmos aprenden de los datos. Básicamente los datos que nosotros le entregamos cuando entrenamos un algoritmo tienen que venir con una etiqueta. Una etiqueta se refiere como a cuál es el caso esperado para ese dato en particular. Entonces, por ejemplo, si yo tratara de entender algo sobre eso, a partir de estos ejemplos que está acá, quizás yo podría decirle a mi algoritmo o intervención humana, que todos nos pongamos de acuerdo acá para decir, por ejemplo, si el segundo mensaje tiene factor de duda o no. Así como llegará más gente. Entonces todos decimos, sí, habla como de un mensaje que tiene como una exclamación, o sea, una interrogación, como que genera un poco de ambigüedad y duda. Entonces digamos que este dato, como si genera duda o no, y aquí le ponemos sí. Y los otros le dejamos como no. ¿Ya? Entonces, fíjense que esa categoría que está ahí se la estamos dando nosotros, y lo que hacen después los algoritmos es aprender de esto, de cómo podemos de alguna manera extraer metadatos de este texto para de alguna manera determinar que esto es sí o no. Entonces, todas estas categorías que nosotros estamos analizando acá, en verdad son categorías que salen de humanos que le dieron cierta etiqueta a los datos, que es básicamente lo mismo que ocurre con los CAPTCHA, que es lo que le mencionaba antes, como que un humano selecciona si es que aparece o no, por ejemplo, cierta imagen en particular, entonces después esos datos son utilizados para reentrenar otros modelos y decirle, esta imagen tiene una moto, ¿qué características tiene una imagen con una moto? Que aparecen quizás dos ruedas, un manubrio, tiene una cadena y cosas así. A diferencia de un auto que son como 4 ruedas, que tiene ventanas, entre otras cosas. Entonces los humanos al final, a pesar de que todo es computacional, como que el rol del humano en estas cosas es fundamental por el hecho de poder entrenar las cosas y poder como de alguna manera decirle a un computador cuál es la verdad esperada, por decirlo así. ¿Ya? Ok, entonces podemos descansar un ratito, que estamos justo en la hora del break. Voy a dejar de compartir. Bueno, ahora les quiero hablar un poco de quizá algo un poco más práctico, en este sentido de cómo utilizar la información, como obviamente para la toma de decisiones, pero desde un tema bien particular, donde el tema como más particular que yo les quiero comentar es cómo utilizar como datos como en la área digital para apoyar la gestión de toma de decisiones o cuando ocurren situaciones de desastres. Pensando en general que cuando ocurre, por ejemplo, un desastre o una situación de emergencia, usualmente pasa de que quienes toman las decisiones, obviamente son estas agencias de emergencia o el mismo Estado, entre otras organizaciones, y que básicamente
digamos que cuentan con recursos limitados, como por ejemplo, para estar como en el lugar de los hechos, como rápidamente, saber qué está pasando en el lugar y saber qué hacer también, como que el grado de incertidumbre durante una situación de emergencia, ya sea cual sea, por ejemplo, un incendio en un edificio, un incendio forestal, aluviones, terremotos, ataques terroristas, ataques de bomba, etcétera, etcétera, muchas veces es difícil de poder saber cuál fue el daño generado. Y sobre todo porque hay muchas de estas situaciones que no tienen como un instrumento para medir, por ejemplo, qué tan fuerte fue o qué tan suave fue. Por ejemplo, en el caso de los terremotos, tenemos sismógrafos que miden, por ejemplo, en cierta escala, como el nivel de profundidad a la cual ocurrió el evento y cuál es su magnitud. Y básicamente, cuando uno quiere medir, al menos en el caso de acá de Chile, que puede sonar un poco arcaico, el hecho de cómo se mide, por ejemplo, la escala de Mercalli, que es, por ejemplo, la sensación que siente la gente con respecto a un evento sísmico, es básicamente que, no sé, la ONEMI o la Oficina de Sismología tiene varias personas a lo largo de Chile y que cuando ocurre un temblor las llaman y les preguntan como, oye, ¿de cuánto sentiste el temblor? Esa es como la forma que lo miden, como súper a mano, por decirlo así. Y es una persona que, digamos, que avisa sobre eso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en otros casos? Si hubiera un ataque de una bomba en un estadio, por ejemplo, así como muy quizás ocurrente en otros países, que afortunadamente no acá en Chile, ¿hay un instrumento para saber eso? Como para saber qué tan fuerte fue un ataque terrorista, no lo hay. ¿Qué tan fuerte o un instrumento para saber que se cayó un avión, por ejemplo, hay un descarrilamiento? No lo hay. Entonces, antiguamente la forma en que estas cosas se hacían era que llegaba la prensa al lugar, informaba sobre aquello y a veces podían pasar hasta horas para llegar al lugar. Entonces, ¿cuál es la idea de utilizar como información en la era digital para apoyar este tipo de cosas? Que tenemos personas distribuidas en todas partes que tienen un dispositivo móvil y que básicamente cuando ocurre algo, ¿qué es lo que pasa? Que inmediatamente lo informan en redes sociales. Hay veces que incluso, que lo han demostrado incluso algunos estudios, que la gente puede incluso compartir un estado acerca, por ejemplo, de un temblor antes de que lo sientan. ¿Y esto es por qué? Uno se pregunta porque la onda sísmica viaja más lenta que una onda por internet. Digamos que la onda que viaja por tierra es más lenta que la que viaja por un cable. Entonces imagínense que alguien está justo viendo, no sé, su celular, ve que la persona que está en el lugar del terremoto, el epicentro, comenta o envía algún mensaje, esa persona lo recibe, pero la persona que lo recibió quizás todavía no siente no le llega la onda. Entonces puede decir, oh, va a haber un temblor, y después ocurre el temblor mismo, porque se mueve más lenta la onda. Entonces, ¿qué pasaría si uno pensara de que en lugar de tener un sismógrafo, por ejemplo, que está en una parte y que detecta como qué tan fuerte fue un temblor, qué pasaría si cada una de las personas que tienen un teléfono se convierten como en sensores y que informan digitalmente que está ocurriendo un evento? ¿Qué pasaría? O sea, uno en verdad aquí no se enfoca, por ejemplo, en una persona que informa algo, sino que digamos que varias personas se ven como estimuladas frente a un efecto externo y hace que todos colectivamente actúen de la misma forma. Entonces, la idea de esto es cómo usar ese tipo de información para apoyar, por ejemplo, las oficinas de emergencia, para tener como noción de lo que está ocurriendo in situ, cuando tenemos como todos estos sensores que son personas, que se llaman como sensores sociales, que hacen de que básicamente se pueda como utilizar ese tipo de información para gestionar información y tomar decisiones sobre aquello. Esa es como la idea. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es un poco sobre lo que ocurrió en el terremoto de Haití del 2010, que fue como quizá uno de los primeros casos donde se empezó a utilizar como información digital. De hecho, aquí ocurre un fenómeno bastante singular, de que uno sabe que es un voluntario que básicamente puede de alguna u otra manera ayudar durante una situación de emergencia, que básicamente ocurre un temblor o un terremoto grande, cualquier situación grande, y se necesitan voluntarios para, no sé, repartir cosas, gente de salud que pueda apoyar, pero ¿qué pasa con toda esa gente que no puede apoyar? Hoy en día existen, ¿sí? No, es que hay
Salió un meme el otro día en un cubano, un venezolano. Un terremoto de 5 es una catástrofe. Sí. Entonces ustedes cuando le dicen, o sea, un chileno que se un terremoto de 5 se refieren a eventos cataclísmicos. Todo hasta 7 es un temblor. Claro. 7 en Cuba, en Valles. Sí. Las personas que de hecho están y los amigos que tengo que son cubanos me dicen, ¿tienes un bloque para ti? Se cae el edificio. Y a ver, bueno, con usted mismo me imagínate, no, tranquilo, no va a pasar nada. Sí, es verdad. Estoy sin con temblor para quedarse todavía quieto. Sí, es verdad. O sea, si uno se tratara como de analizar eso y decir, voy a analizar solamente tu caso, como de 1 o 2 personas, probablemente lo que uno trata en verdad hacer es como que colectivamente la gente reaccione frente a algo. No nos como, por decirlo así, no le prestamos tanta atención a el individuo en particular, sino que a los individuos que colectivamente reaccionan. Entonces, como que varios sensores empezaran como a activarse al mismo tiempo, por decirlo así. Claro, el fenómeno que implica como reaccionar frente a algo y que ocurra en un periodo de tiempo que sea una ventana acotada, por decirlo así. O sea, no esperamos que durante un día completo en diferentes tramos empiecen a reaccionar, sino que digamos en minutos y que toda esa cuestión produzca una explosión. Entonces, el caso de acá del terremoto de Haití fue en particular porque lo que yo les decía antes es que el fenómeno del voluntariado durante situaciones de catástrofe es como muy tradicional de estar in situ, pero ¿qué pasa con todas esas personas que en verdad no tienen como la facultad de ir al lugar o también de que no tienen como las capacidades técnicas para apoyar? Y aquí surgió un fenómeno bastante particular que en los como voluntarios digitales, por decirlo así, que al menos en Haití, digamos, un país que tiene una menor penetración, por decirlo así, de la área digital y que menos recursos, esta vendría siendo como, digamos, el día del terremoto de cómo estaba el mapa en Haití, digamos, como dividido por carreteras, lugares de interés, donde habían hospitales, etcétera, etcétera. Y antiguamente, bueno, en esa época, pasó de que cuando ocurrió el terremoto, pasó de que nadie sabía en realidad dónde podía acudir, gente que podía tener acceso quizás a la tecnología, no sabía dónde acudir, no sabía cuáles eran los lugares que eran de interés como para prestar ayuda, dónde ir a dejar ayuda, dónde si tenía alguna herida, dónde acudir. Entonces, estos voluntarios digitales básicamente lo que hicieron fue decir, bueno, si tenemos el mapa de Haití, que básicamente no tiene nada, gente misma que estaba en el mismo país o que conocía el país, fue, digamos, marcando cuáles son todos los lugares como las carreteras, caminos, subcaminos y lugares donde la gente podía dejar recursos durante el terremoto o días después del terremoto. De hecho, acá hay un video que quiero mostrar que muestra un poco cómo el país va cambiando de alguna otra manera, como la distribución del espacio, con respecto a las diferentes como señaléticas que se podían marcar. Entonces, digamos que este era Haití inicialmente, como que habían algunas cosas marcadas, ocurre el terremoto, y básicamente estos voluntarios digitales comienzan de alguna manera a actuar para marcar como todo el país, de alguna otra manera, respecto a los lugares que básicamente eran importantes, ya sean caminos, hospitales, centros de apoyo, etcétera, etcétera. Y esto fue pasando días después del mismo terremoto. Entonces, después ya el país estaba completamente como conectado, mapeado, con respecto a las cosas que eran importantes dentro del punto de vista de terremotos. Entonces, no es necesario a veces tener como, o al menos la era digital, como que ya se puede... Ahí sí. Había un audio por ahí de... Entonces, bueno, como también esto como lo podemos ver ya como un poco más reciente, o quizás no tan reciente, 2016, por ejemplo, en las mismas como redes sociales, o qué datos se
¿Verdad? Gracias. ¿Qué datos se podrían eventualmente utilizar? Por ejemplo, en el atentado, por ejemplo, de Bruselas, tenemos diferentes como medios sociales donde se fueron generando diferentes tipos de contenidos, y que la gracia de esto es que la misma gente va haciendo este contenido, no es que sean agencias específicas de emergencia ni nada de eso, sino que los mismos usuarios en redes sociales de manera innata como que empiezan a generar esto. Por ejemplo, la Wikipedia, que es de alguna manera alimentada solamente por personas naturales o cierto tipo de personas, como que empezó a generar artículos como dentro de las mismas 8 horas, habían más de 700 videos en YouTube. Facebook, ya como un poco más empresarial, por decirlo así, levanta estas páginas como de auxilio, o más que de auxilio, como de avisarle a tus amigos que tú reportas que estás bien. Y todos tus amigos que tienes cerca, o todos tus amigos que tienen Facebook, se enteran de cuál es tu estado actual si tú estuviste, por ejemplo, en el atentado en Bruselas. Lo mismo como sitios como Reddit o Twitter, que la gente posteaba un montón de imágenes, comentarios, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un fenómeno ultra mega natural hoy en día, donde básicamente la gente ocurre un evento y empieza inmediatamente a postear en redes sociales, y es como súper natural. Entonces, ¿cuál es lo interesante de esta área? Es que es un área súper interdisciplinar, en el sentido de que yo, por ejemplo, he hecho este curso, o sea, no este curso, sino que parte de lo que les quiero mostrar acá, que es mucho más grande, a diversas como agencias y gente que trabaja en oficinas de emergencia de Latinoamérica, y son muy diversas en el sentido de las disciplinas que manejan, como desde salud, no sé, gente que trabaja en la ONEMI, gente que trabaja como en la parte militar, en la parte de organización, en la parte como logística, todo asociado a desastres. Entonces, no es una área que le compete solamente a una disciplina, sino que ahora básicamente cualquier área podría estar como en esta subdisciplina que es el área de desastres, o la gestión de desastres, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar un poco acá? Como hablar un poco de lo que es desastres, ya sea naturales, sociales o amenazas tecnológicas. O sea, naturales, digamos, terremotos, aluvión, lo que sea. Sociales, que podrían ser como manifestaciones, ¿cierto? O amenazas tecnológicas que podrían ocurrir, por ejemplo, fallas que existen, por ejemplo, los mismos aviones, los mismos trenes que podrían tener de alguna manera automatizada, que fallan y que ocurren o hacen que se conviertan como un desastre, o las mismas como explosiones que podrían haber como en plantas nucleares, entre otras cosas. También, sí, efectivamente. Y todo esto desde la perspectiva de analizar o minar, como lo que es acá, datos sociales o que ocurren de manera digital en redes sociales, como aplicando diferentes técnicas más o menos computacionales que permitan, de alguna manera, apoyar la gestión de desastres para las oficinas de emergencia. Entonces, esta área en particular se llama, bueno, Crisis Informatics, como informática de crisis, y básicamente, ¿qué es lo que trata de abordar? Como todas las áreas que ocurren durante un desastre, que es como la preparación, la respuesta, la recuperación y la mitigación. Y esto es básicamente una mezcla de utilizar como métodos computacionales, teoría social, entre otras cosas, utilizando grandes volúmenes de datos. Eso es como la idea, como de poder de alguna manera utilizar estos modelos que básicamente les he estado comentando para de alguna manera decir cosas del estilo como, o sea, yo no sé si por ejemplo alguna vez han visto redes sociales cuando ocurre algún evento de un desastre, que si bien hay mucha información importante, mucha información en verdad es como muy nada, así como comentarios personales acerca de un terremoto. Algunos se cuelgan de ciertos hashtags que empiezan a publicar así como spam acerca de algo. Entonces la idea es que, ¿qué pasaría si nosotros le dijéramos como una oficina de emergencia, mira, ahí tienes tus mensajes que hablan Terremoto Chile, vélos y ves si es que hay algo importante? O sea, te vas a topar como hilos de conversaciones, de mensajes en todas partes, y filtrar y encontrar como justo el que tú necesitas que diga, oh, ¿sabes qué? Parece que se va a caer un edificio en Conce.
encontrar eso y que varias personas estén comentando acerca de aquello, hace de que el filtro sea un poco más difícil que solamente buscar por un término en particular, que es lo que yo les mostraba anteriormente. Entonces la idea de esta forma es como tratar de ir filtrando de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos, por ejemplo, cuál es la información valiosa que haría que, por ejemplo, para alguien que tenga que tomar una decisión diga, ¿sabes qué? En tal lugar, a tal hora, está pasando esto, quizás deberíamos ir a ver o poner recursos en ese cierto punto. Pero no automatizarlo al 100% como que, no sé, le llega automáticamente una alarma, por ejemplo, a bomberos y que los bomberos tengan que ir para allá y lleguen y no pasa nada. No es como esa la idea tampoco. La idea es que una persona vea eso, corrobore, vea si que tiene que tomar la decisión de poner recursos o no sobre aquello. Y esto al menos está ocurriendo hoy en día. Bueno, en muchas otras cosas, aparte de esto, como que Europa está muy avanzado, yo creo que varios años más que nosotros, que Latinoamérica, en el hecho de invertir un poco más en lo que es como tecnología para el buen uso humano de las cosas. Y una de las cosas que está usándose es justamente esto. Acá en Chile al menos hay un intento de eso. Hay una aplicación que ustedes pueden ver que es libre, que se llama Twicali, twicali.cl, que es un sismógrafo social, que es básicamente lo que yo les decía antes de esta idea de utilizar las personas como sensores sociales que reaccionan bajo un estímulo, que este estímulo vendría siendo el hecho de que cuando ocurre un terremoto, está enfocado más que nada a terremotos. Y la idea de esto es que ustedes pueden entrar a esta aplicación, y esta aplicación la utiliza el Centro Sismológico Nacional, para de alguna manera monitorear quizás ciertas cosas que eventualmente podría o no ocurrir en redes sociales y que podrían de alguna manera comparar también con sus sismógrafos tradicionales. Es decir, que el sismógrafo, por ejemplo, no tenga un ruido que esté afectando, por ejemplo, que ocurra un terremoto, o que un sismógrafo no esté justamente en el lugar donde debería estar. Y además, esto también indica como un poco, y hay un poco de acercamiento también respecto a eso, de estimar, por ejemplo, una unidad de Mercalli, que es básicamente el qué tan fuerte sintió, por ejemplo, un sismo la gente en base a las reacciones de la gente en redes sociales. Se podría utilizar aquello. Bueno, acá justamente no hay ningún temblor, afortunadamente. No recuerdo qué día podría haber habido uno, pero esto es las últimas 24 horas. Y lo que hace esto básicamente es que todo el tiempo está recuperando mensajes en redes sociales. Estoy viendo la cara de aplicación y aparece, o sea, me imagino que debe estar temblar como el metadatos, porque aparece, sigue temblando el palo, por el palo del mundial, no se aparece. Ya, claro, de hecho, claro, uno acá abajo puede ver como los mensajes de que están asociados como a temblor, temblando, temblor, etcétera, etcétera. Y fíjense que todas estas cosas, si bien están relacionadas como al temblor, no generan como una reacción colectiva que genere como pics, como lo que uno ve como en los sismógrafos, que está como así, de repente, ¡pah!, explota. Aquí ocurre lo mismo, pero con mensajes en redes sociales. O sea, hay mensajes, quizás siempre hay o micro temblores en los sismógrafos. Aquí siempre hay gente que está hablando de temblores, pero lo que aquí importa en realidad es que mucha gente al mismo tiempo reaccione sobre un temblor, al mismo tiempo en una ubicación específica. Entonces aquí, claro, dice como con un vaso de agua temblando, como que no tiene mucho sentido. Y esto también ve como cosas en otros idiomas, español, italiano, chino y cosas así. Y aquí aparecen cosas, por ejemplo, en italiano. Bueno, aquí esto es mucho más explícito. Escuchen, corran, no lo voy a leer, leanlo mejor ustedes. Y un montón de cosas más, ¿ya? Ustedes lo pueden leer y verlo más en detalle. Pero sí. Entonces aquí esto está en vivo, como en tiempo real, pero también uno puede hacer una búsqueda hacia atrás de otros días. ¿Y qué día era eso? ¿Se acuerdan? ¿Sábado pasado? Antes pasado. El 12. Ah, perdón. ¿Sábado 12?
Ya, deja ver si lo podemos cargar. Para ver si se ve. Bueno, y esto también. Esto es el 19, me sale. A ver, voy a poner el 12. ¿13? Bueno, acá hay una cosa. Esto está en... Es que está en horario UTC. Entonces va a estar esa diferencia. Bueno, esto lo marca como más en Centroamérica, en realidad. Debe ser otro. Bueno, ahí lo podemos, o lo pueden después ustedes ver, porque esto está en horario UTC. Así que son 4 horas menos o más, no me acuerdo. ¿12 en la mañana? De la noche. Cerca de la medianoche. Cerca de la medianoche. ¿De cuál día? ¿El 12 o del 11? 12. A ver, vamos a ver el horario de sismología.cl. En horario internacional debería ser El 13. 13 como a las 4 de la mañana. Ya. Con las 4 de la mañana. Debería ser eso, tal vez. Sí, ese. De hecho, ahí está. Marcadito que fue como centro-sur de Chile. No sé, no quiero leer los mensajes por si acaso. Ustedes leanlo mejor. Que hay muchas cosas muy explícitas. Como eso, ¿lo ven? No, pero es que había uno acá arriba que era un poquito más... ese. Es... Entonces mejor no leerlo. Bueno, ese que está ahí, léalo usted. Yo no me hago cargo de lo que dice la gente. Ya, entonces fíjense que... Entonces, fíjense que, claro, cuando uno ve la situación normal de esto, mucha gente siempre está hablando de temblor, temblando, lo que sea, pero lo que importa acá es lo que les decía antes, como que colectivamente la gente reaccione en cierto lugar acerca de algún evento que está ocurriendo. Y aquí en particular como que marca como esta zona de calor donde está la mayor acumulación de mensajes, que vendría siendo como justamente donde más o menos fue el epicentro. Claro, esa es como la idea, como buscar esas concentraciones inusuales de datos que hacen que esto explote, por decirlo así. Sí, sí, es igual que un sismógrafo, pero con datos de redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente aquí, no sé, por el Centro Sismológico Nacional? Digamos que tiene una pantallita donde... o por minuto, sí, por minuto yo creo, sí. No recuerdo bien esta escala, pero es más o menos eso. O sea, aquí a las 2:26 habían 100, por ejemplo. De hecho, estos son como 3 minutos 2:26, entonces como 300 y algo, 400 por minuto. Y la cosa es que si uno lo pone en como qué es lo que está haciendo Sismología, digamos que Sismología Nacional tiene diferentes pantallitas donde están monitoreando cosas, sismógrafo acá, sismógrafo acá allá, y tiene también uno de estos que es para ver qué está ocurriendo en tiempo real de lo que dice la gente y ver más o menos dónde está sintiendo la gente los temblores, viendo estos mapas de calor y qué reacciones están generando. Entonces, lo que yo les decía ayer, que estas cosas igual a veces pueden generar falsos positivos o pueden ser como un poco sensibles al ruido, y el ruido que podría pasar, no sé, por lo que yo les decía ayer, 18 de septiembre, están todos tomando terremotos, y qué es lo que puede no generar una reacción en ese sentido, que no creo que todos se pongan de acuerdo a publicar en redes sociales a una hora súper justa, decir cómo estamos tomando terremotos. Como que eso podría no ocurrir, quizá hay un leve pic o anormalidad, pero no como explosiva como esto, y uno también podría decir, tal vez, no sé, pues... Son muy curiosos. No sé, yo nunca había preguntado eso, como buscar el 18 de septiembre y ver si es que hay... O sea, una vez ocurrió un temblor como el 2016, que fue el 16 de septiembre, una cosa así. Sí, se nota un poquito más de perturbación.
Sí, pero fíjense que no es significativo. Mira, me invita a un terremoto, ¿sabes lo que es eso? Ya me está yendo la guata, tan terremoto, etcétera, etcétera. Pero el mapa de calor, Claro, ¿dónde toma más terremotos? Sí. Y bueno, esto igual puede tener ciertos secos también. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ocurre, por ejemplo, un temblor así como en un lugar súper pequeño o más pequeño, así como, no sé, Chaitén o cosas como ese estilo? Como... Los chilenos están veraneando, o sea, vacacionando el 18 de Claro. Buenos Aires. O sea, puede ser eso que está ahí, que está como pequeñito. Pero bueno, a lo que voy con esto es que estas cosas obviamente no son 100% precisas, y uno si dijera, cada vez que se marca un pic como de esta forma, como que emitiéramos automáticamente una alerta para tomar una decisión y que se empezara a mover como recursos para aquello, en verdad no sería correcto. Como que uno lo que haría es decir, como lo que hace Sismología, tener esto en una pantallita, quizá aparece una alerta, lo ven, y es como verificar si que esto es verdad, real o no. Para los sismógrafos de movimiento versus el sismógrafo social, para ver si coinciden. Claro, sí. Coinciden, si no coinciden, Claro, puede ser eso una alternativa opción que puedan tener. Por ejemplo, yo una vez conocí a alguien del Cernagiomín, que es como la oficina que ve como más movimientos de tierra, ya sea como aluvión y cosas así. No sé si era el director o no, pero él usaba un poco redes sociales como de una manera un poco más, no sé si arcaica, pero más a mano, por decirlo así, en el cual, digamos que él tenía Twitter, digamos, abría Twitter, y estaba todo el día viendo si es que había como algún hashtag o algo así que dijera como aluvió, movimiento de tierra, etcétera, etcétera. Entonces, siempre estaba viendo, por ejemplo, acá, no sé, aluvión. Y tenía una pestaña que siempre estaba mostrando cosas de aluvión, y veía si es que eventualmente en una temporada donde hubieran más aluviones, por ejemplo, no sé, en verano, por ejemplo, que de repente hay ciertos días que llueve y pueden generar este tipo de cosas, así que la gente empezaba a comentar. Entonces, él además era bombero, entonces, ¿qué es lo que hacía él? Era, si ocurría algo en redes sociales que le llamaba la atención, como un par de gente que estaba publicando, no sé, aluvión en Cajón del Maipo o aluvión en Chaitén, él decía, oh ya, voy a corroborar esto. Entonces, llamaba como, o se conseguía el contacto mediante bomberos de los carabineros, por ejemplo, de esa localidad, les preguntaba, oye, ¿sabes qué? Acabo de ver en redes sociales que parece ocurriendo algo. Los carabineros a veces ni se enteraban, mandaban a alguien al lugar y verificaban si que estaba ocurriendo algo para recién como levantar todos los recursos para empezar como la asistencia a operar. Y eso, claro, en lugares como que son más rurales, eventualmente podría servir, sobre todo porque ahí ya no estamos viendo como un gran volumen de datos, sino que son pocas personas que eventualmente tienen acceso, ya sea como a internet o a tecnología, a este tipo de cosas. Pero sirve. Y él, al menos para aluviones que pasaron en el pasado, como en el norte de Chile, que me acuerdo que hubo como el 2016, algo así, un aluviones bien feo, sirvió bastante, como tener como la capacidad de ver videos, imágenes y cosas así para enterarse de lo que estaba ocurriendo y levantar como esta alerta que en ciertos lugares estaban ocurriendo cosas. Entonces, bueno, las primeras cosas que se hicieron como ya a nivel mundial, obviamente fue para el atentado a las Torres Gemelas. Y básicamente, ¿cómo se dieron cuenta de esto? Que esto podía servir como el uso de contenido digital que generaba la gente. Básicamente, cuando ocurrió el atentado en Estados Unidos, del 11 de septiembre, había mucha gente que estaba desaparecida y que básicamente no se sabía el paradero de ellos, que obviamente no era solamente la gente que estaba solamente en las torres, sino que también alrededor. Y la gente empezó a preguntar en foros si es que había visto quizás a cierta persona o si había visto, si sabía dónde estaba como a esa hora. Y preguntaba en foros, así como antiguamente se usaban mucho los foros, año 2000 algo.
Y la gente se empezó a dar cuenta de que básicamente esa información empezó a servir, como que mucha gente se enteró de lo que pasaba con ciertos parientes, amigos, que lo había visto en cierto lugar 1 hora antes, 2 horas antes, y que probablemente había sido afectado por el atentado. Entonces eso fue como primer acercamiento y la gente se dio cuenta de ello y quizás no le prestó tanta atención, pero aquí digamos que comienza todo. Y del mismo punto de vista, yo no sé si alguna vez o alguien escuchó hablar de una red social que se llama Flickr, como se escribe así. Quizá ya no existe, pero era como la versión primitiva de Instagram. Era solamente va a subir fotos. No, no era Fotolog. Era como Fotolog con esteroides porque era como para fotos más bonitas. Como no era como la típica selfie, nada de eso, era como más fotos artísticas. Y la gente, la red social fue hecha para eso, como fotos de alta calidad y para hacerse conocido con tus fotos. No selfies, obviamente. Entonces, esto fue interesante porque esta red social estaba hecho para eso, pero pasó de que la gente, digamos, Flickr fue lanzada en 2004 como primera de las redes sociales que hubo en el mundo, y la gente empezó a postear como en esta misma red social que era para otra cosa, fotos de los mismos desastres, como situaciones de emergencia que habían, así como, no sé, terremoto y tsunami que hubo en el Océano Índico, atentados terroristas, y la gente como subía esas fotos como para informar acerca de lo que estaba ocurriendo. Y esto fue como aumentando con el tiempo, como en frecuencia, ya no era como decir para un evento en particular, sino toda la gente empezaba a publicar y se daban cuenta de que básicamente no era solamente publicar, sino que también se generaban discusiones a partir de aquello, como que igual se podía comentar en esa red social, igual como la mayoría de todas las que hay hoy en día. Y las fotos que subía la gente eran como de este estilo, como, no sé, incendios en ciertos lugares, como quedaba el bus después de un atentado, puentes caídos, etcétera, etcétera, como que colapsaban, como para informar. Y ahora, ¿por qué básicamente Flickr? Porque básicamente Flickr fue como de las primeras redes sociales. ¿Y por qué no se hacían Facebook? Porque Facebook nació como 1 año después, lo mismo que en Twitter como 2 años después, Instagram está 6 años después, y WhatsApp 5 años después. Entonces Flickr en ese sentido fue como de las primeras en ese sentido para usar este tipo de información y de alguna manera informar a la gente sobre lo que estaba pasando. Entonces, desde este punto de vista, como que si uno dice, bueno, los eventos de crisis en verdad igual generan hartos mensajes que uno podría analizar, comparado con otros eventos, en verdad es mucho más distinto de menor escala. O sea, uno ve, por ejemplo, un atentado de Boston en el 2013 o el terremoto en Japón en el 2011. Estos son escalas por segundo de mensaje en Twitter, por ejemplo. Tenemos 1200 mensajes por segundo, 700 mensajes por segundo, pero comparado, por ejemplo, con la final del mundo del 2014, tenemos 10.000 mensajes por minuto, o sea, por segundo. Entonces las escalas son brutales. O esta serie que es como el último capítulo de una serie japonesa, 140.000 mensajes por segundo. Pero aún así importante, o sea, si uno lo trata como de escalar a, por ejemplo, minutos, horas, es gigante la cantidad de mensajes que uno tiene. ¿Y por qué esto vendría siendo relevante en realidad? Claro, puede ser, sí, sí. Grande, un evento grande ocurre en un país pequeño con la cantidad de tweets que se van a generar menores a los que si ese mismo evento ocurriera en un país muy grande donde mucha gente va a aplicar. Depende de varias cosas. La India o en China. La vaca parió. Un millón de indios. Sí, depende. O sea, claro, el hecho de usar cierta red social o hacer análisis sobre redes sociales depende de varios factores. Uno de esos es como, claro, la población que pueda haber en cierto lugar geográfico, ya sea el país completo o donde afectó netamente en una región más particular. También tiene que ver con un factor de alfabetización digital. O sea, va a ser diferente hacerlo, por ejemplo, quizá en, no sé, Haití versus, no sé, Inglaterra, por ejemplo, quizá a pesar de que la población pueda ser mayor o menos, no sé cuánto es, ese poder de alfabetización va a ser diferente. También un factor económico,
de acuerdo a lo mismo, o sea, no va a ser lo mismo en un país donde quizás el poder de penetración digital de las cosas sea casi el 100% versus el 30% de la población que tenga acceso a este tipo de cosas, entre otros factores. Y cuando uno analiza, por ejemplo, Twitter, también está el factor como que Twitter en general es como súper elitista, por decirlo así. O sea, la mayoría de la gente tiene como cierto nivel educacional, al menos ha estudiado, de que Twitter, no sé, lo usa como gente de clase media alta, que tiene cierto nivel de estudio a veces, y no es como de población general. Pero no es porque no tengan acceso, sino porque quizás tiene otro foco nomás, no sé. No es lo mismo quizás analizar Twitter versus Facebook, pero Facebook no tiene como el acceso a todos los datos, uno tiene que entrar solamente como a los fanpage o grupos. TikTok, uno puede acceder a los grupos, pero quizás es una red social más para jóvenes, niños jóvenes que hacen sus videos y todo eso. Así que es como diverso en el sentido como lo que uno podría eventualmente utilizar. Entonces, ¿qué cosa uno podría ver, por ejemplo, o que uno esperaría que podrían ser útiles en este sentido? Por ejemplo, no sé, en un incendio que hubo en Francia, como típico mensaje así como OMG, como que las sirenas parecen fuera de control y la gente está como corriendo por los cerros, colinas hacia abajo. Lo mismo como mensajes como súper informativos de este estilo, como que el río, el Red River, como que está a cierta altura y ha crecido tanto y que puede generar, no sé, una inundación, entre otras cosas. De hecho, hay uno que es súper importante acá, que es de un atentado que hubo en Noruega, que era en una isla bien pequeñita. De hecho, hay una película de esto también, Utoya. No me acuerdo cómo se llama la película, si se llama Utoya o no, pero básicamente era una isla que estaba como, que hacían como una especie de, no sé si de camping o salía como de scout o algo así, y que llegaron como unos tipos y como que fusilaron a todos, así como muy brígido. Y básicamente una de las hermanas de las personas que tuiteó esto, como que básicamente informa acerca de que hay como atentados en esa isla. Entonces, cosas de ese estilo han pasado, pero obviamente esto es como información súper útil y esto es poco de lo que uno realmente ve en redes sociales. O sea, si uno ve ahora, estas cosas pueden estar llenas de bots, de falsa información, de cosas de spam, de ruido, entre otras cosas. Entonces la tarea acá es decir, cómo yo eventualmente, con toda la gran cantidad de mensajes que podemos ver por segundo, por minuto, por hora, cómo eventualmente nosotros le podemos entregar todo esto a las oficinas de emergencia y decirle, esto es lo importante, esto es lo que está ocurriendo y ahora ustedes pueden tomar la decisión respecto a eso. Eso es como el desafío máximo en este sentido, porque ahora también ya no es solamente estudiar texto, también podemos estudiar imágenes. Ya hay un montón de estudios que ya están ¿cómo se llama? Utilizando ambas cosas, como complementando el texto con imágenes para decir como en tal parte se está hablando de esto y visualmente nos dice que está ocurriendo algo. De hecho, les puedo mostrar acá un poco acerca de eso. Déjenme ver si lo tengo acá. Como por ejemplo, no sé si se ve también acá en la PPT, pero básicamente si yo tengo imágenes que aparecen en cosas de redes sociales durante una situación de emergencia, básicamente cómo yo puedo catalogar entre que algo sea relevante o que sea irrelevante. Entonces, si estas cosas aparecen que no tienen mucha relevancia, como un logo, una imagen o algo que se cuelga sobre esto, esto debería catalogarse como irrelevante y todo lo que tiene que ver con árboles caídos, por ejemplo, un paso de un huracán, la crecida de un río que salió a algún lago, etcétera, etcétera, debiese ser como catalogado como relevante con cierto porcentaje de probabilidad. Entonces, ya no es solamente ir al hecho del texto, sino también trabajar con imágenes para hacerlo como de manera automática. Y nuevamente, la tarea es cómo hacer eso cuando tenemos un gran volumen de
de mensajes. Entonces, ¿por qué podría ser importante esto de utilizar datos que se generan en medios sociales durante desastres? O sea, por un lado, porque quizás lo que pasaba antiguamente es que las comunicaciones en la forma tradicional por teléfono o lo que fuera, ocurría de que las señales se caían y todos quedaban desconectados. O sea, eso era lo que siempre ocurría. De hecho, en el caso de acá de Chile, cuando ocurrió el terremoto del 27F, notoriamente hubo, y es un caso bien particular, un alza en el número de cuentas de Twitter que se crearon. Y era porque básicamente no había como señales de teléfono, no había forma de comunicarse y entre comillas internet funcionaba más o menos bien y la forma como de informar sobre lo que pasaba como masivamente, no solamente como a tus amigos, era en ese tiempo hacerlo por Twitter, porque si no, si lo hacías por Facebook te comunicabas solamente con tus amigos y en Twitter te podías comunicar como con todos los que vieran cierto mensaje, entonces así podías dar como informes situacionales de lo que estaba ocurriendo, sobre todo de la gente que estaba como en lugares más afectados. Está ocurriendo algo. Temblor. Entonces, la gracia de esto es que, claro, tenemos una comunicación interpersonal que es de forma horizontal. O sea, usualmente cuando la comunicación era durante desastres, era que el gobierno informaba, por ejemplo, en un anuncio en televisión sobre las cosas que estaban pasando, que era como lo que nosotros decimos como top-down, que es como las comunicaciones oficiales, que es decir, como ciertas recomendaciones, advertencias, órdenes de evacuación, por ejemplo. En cambio acá nosotros podemos hacerlo de manera horizontal entre usuarios que no tienen ninguna diferencia como nivel jerárquico, por decirlo así. Lo otro es que, quizás lo más importante, esta idea de sensores sociales, que la información sale desde todas las personas que están en un lugar de los eventos y hacen de que, las personas que están jerárquicamente más arriba puedan utilizar esta información. Y la forma tradicional, que es como las comunicaciones oficiales, que no solamente se hacen por los medios oficiales como televisión o tradicionales en realidad, también lo hace la gente por redes sociales. Entonces está como el ámbito en todos los sentidos y la más importante vendría siendo quizá la al medio, que es sensores sociales o que es como esos sensores ciudadanos, que hace de que las oficinas de emergencia puedan adquirir información acerca de esto. Entonces, ¿por qué esto podría ser importante? Por varios sentidos, y específicamente por esto, que todos eventualmente tenemos un teléfono, y este teléfono nos permite responder básicamente 4 cosas de manera instantánea, como el cuándo, el dónde, el quién y el qué, así como súper rápido. ¿Y por qué? Porque tenemos, por ejemplo, una cámara en el celular, tenemos un GPS, tenemos un micrófono, tenemos Wi-Fi, tenemos internet y podemos de alguna manera comunicarnos casi de manera instantánea con gente que a veces ni siquiera conocemos, ¿cierto? Expandir la información, dar como certeza del lugar exacto donde estamos con estos GPS. Podemos sacar una foto, mostrar evidentemente qué es lo que está ocurriendo en un video y que no queda dudas como por ejemplo de lo que está ocurriendo. Sin embargo, esto incluso puede ser, aunque sea un poco raro, incluso hasta generador de fake news, incluso teniendo todas estas cosas. Por ejemplo, acá hay una imagen que les quiero mostrar. Qué raro ese gimnasio. Amar azul y después esto. Qué raro el gimnasio. Y les quiero mostrar una cosa.
em, sobre esto mismo. Esto. Ya, este es un caso real. A ver, estas PPT son de un artículo que es como el artículo inicial de desinformación o credibilidad de la información en redes sociales, el primero que hubo probablemente, como del 2012, 2011 por ahí, y que los autores son chilenos y básicamente toman como caso de estudio el 27F para confirmar y de alguna manera rechazar estas cosas que estaban ocurriendo durante el 27F, y dentro de las cosas que muestran acá es que a pesar de que uno tenga todos estos medios como para grabar, tener GPS, micrófono y cosas así en el teléfono, igual se pueden generar como cosas como desinformadas aunque uno no quiera. O sea, hay como diferentes términos para llamar como desinformación, o sea, hay tres términos en verdad, que es como malinformation, disinformation y ¿cómo es? Misinformation, malinformation y desinformation. Déjenme anotarlo primero. Es desinformation, malinformation y misinformation. Ahí está. Ya. Quizá el más, el menos malo es misinformation, que es básicamente cuando la gente no lo hace intencionalmente. O sea, por falta de información, comparte información, pero no es que yo lo haga con la mala intención. El malinformation obviamente es el hecho de cuando yo transformo información y la uso como con ciertos objetivos que son malos, obviamente, que es modificar información aparentemente para generar otra. Y desinformation es cuando muchas veces hay un hecho hay un hecho que es real, pero básicamente se trata de poner en otro contexto para generar como que información no es real. Entonces, entonces, ¿sí? O sea, el mal information es cuando básicamente hay información que tú transformas. Por ejemplo, no sé, puedes alterar una foto y tratar de alguna manera generar información que no existe. Y el desinformation es, por ejemplo, poner algo en un contexto diferente para generar desinformación. O sea, por ejemplo, si tú dices, me acuerdo de esta... A ver, déjenme acordarme de alguna cosa. Como alguna foto que es de algún periodo de tiempo muy pasado y alguien la toma y dice, miren, ¿saben qué? Este tipo está ahora en tal parte. Y es de hace 5 años atrás. Y todos dicen, no, miren, ¿dónde está? Estaba marchando a favor de no sé cuánto. Y era una marcha de cualquier otra cosa, nada que ver. Entonces la gente empieza a, de alguna manera, a... No, porque ahí no estás... la foto es la misma. No existe ni un cambio, es cambiar el contexto nomás. Y el malinformation es como que tú modificas eventualmente la foto, el video, o incluso puedes generar contenido que no existe. Para de alguna manera, claro, claro, como la cuestión que de repente, no sé, pone una bandera y esa bandera le ponen otra bandera encima. Claro. No, está brígido el gimnasio. Está acuático. Ya, entonces, en este caso, a lo que voy con esta PPT es que alguien en redes sociales, por ejemplo, creo que este era un caso en Inglaterra o en Estados Unidos, no me acuerdo. Ya, lo voy a creer. Entonces,
Claro, como que alguien postea de que probablemente, aparentemente, hay como un tiroteo en esta parte que es Oxford Circus. No sé si es una estación de metro, parece, creo. Y que hay un hombre armado y etiqueta como a esta cuenta de noticias. Así para difundir la información. Y claro, después la gente empieza, de alguna manera, a comentar acerca de esto. Como que se mantengan seguros porque están reportando un tiroteo, bla, 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 etcétera, etcétera, y que alguien se empieza a cuestionar como, oye, si alguien ha escuchado como algún tiroteo o no, porque hay gente que está reportando que está ocurriendo eso. Y básicamente ocurrió de que esto no era un tiroteo, era básicamente un set de una película, una serie, que estaba montando toda esta acción de un tiroteo de alguien armado, pero nunca pasó nada, fue un rumor. No era confirmado, y a pesar de que mucha gente empezó a comentar de aquello, lo empezó a repostear, nunca fue. Entonces fíjense que al final, claro, uno podía tener toda la buena intención de informar, y hay un tema adicional, que es el hecho de que uno también podría compartir sin querer información falsa. Así que tampoco es como tan así de blanco o negro. Sí. Ya, y para ir como cerrando, que podemos salir un poquito antes. Bueno, dentro de las características de uso que uno podría utilizar dentro de esto, uno, obviamente que la idea es que la oficina o los servicios de respuesta de emergencia puedan utilizar este tipo de información con todo el filtro que eso lleva a cabo, entregando la información correcta, lo mismo que la agencia de ayuda humanitaria y periodista público en general, para que se informe de manera correcta acerca de algo. Entonces los requisitos en verdad no están como muy especificados en el tiempo, de acuerdo a qué es importante y qué no. Por ejemplo, quizás las primeras horas cuando ocurre algo, quizás lo más crítico sería como tratar de informarse lo más posible y ver como cuánto daño hay o cuántos heridos hay. Pero después de, no sé, pues 24 o 40 horas, quizás lo más importante ya no va tanto por ese lado, sino que básicamente en cómo nos recuperamos de eso. Como dónde yo puedo ir a dejar recursos para ayudar, por ejemplo, dónde puedo hacer voluntariado, qué se necesita, entre otras cosas. Entonces va a depender un poquito del instante tiempo, qué tipo de evento puede ser. Por ejemplo, puede ser diferente un huracán, que es como de largo aliento, versus, por ejemplo, un ataque terrorista que es como mucho más instantáneo. Entonces la idea de esto es que sea una, digamos, como una combinación entre dos cosas, entre esto que se llama como el big picture, que es básicamente tener una idea general de lo que está ocurriendo, y el otro como tener estos como actionable insights, que es básicamente donde yo puedo focalizarme específicamente en poner recursos. O sea, una idea es tener la idea general y otra cosa es como ir a atacar algo más específico con lo que ya tengo. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, básicamente uno tiene que, o cuál es lo tradicional que ocurre en estas oficinas como de gestión de desastres, que un usuario cualquiera, ya sea alguien que trabaja ahí o una persona público general, digamos que se ve alimentado por dos fuentes de información respecto a lo que ocurre en un desastre, por ejemplo, ya sea lo que se llama como fuentes tradicionales o el authorities, que pueden ser todos los sensores que hay en diferentes partes, la misma información que emana de las autoridades por medios tradicionales, y también se ve como alimentado por datos que ocurren en medios sociales. O en algunos casos también como que hay algunos modelos predictivos que alimentan también a esta persona, por ejemplo, cantidad de lluvia que podría haber, o cuáles son las ráfagas esperadas de un huracán, entre otras cosas. Entonces podrían pasar esas dos cosas. Y esto básicamente ocurre hoy en día. O sea, uno podría ver, por ejemplo, que
el nivel, por ejemplo, la cantidad de lluvia que hay en cierto lugar con sensores tradicionales, básicamente guarda como cierta relación con la misma actividad que hay, por ejemplo, en redes sociales con menciones de lluvias o de alzas o de menciones de cierto río que está como creciendo durante el tiempo. Entonces uno puede ver que hay ciertas como relaciones entre ambas cosas, mezclando ambas, o sea, que el usuario final reciba ambas cosas por separado. Lo mismo, por ejemplo, para el paso de un huracán, como que uno si ve como el camino que sigue un huracán oficialmente, guarda relación también con mensajes en redes sociales de dónde más se acumulan de acuerdo como al nivel de intensidad que tiene un huracán. O sea, probablemente donde más fuerte atacó un huracán, básicamente va a ser donde más gente empezó a hablar del tema, y a medida que el huracán se va volviendo menos como potente, hay menos mensajes en los medios digitales. Ahora, ¿cuál sería la idea? ¿O qué es lo que uno esperaría como ya más a futuro? O que se pueda empezar a hacer es, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ambas cosas, como la información oficial versus la que ocurre en medios sociales, crean como un modelo para generar predicciones, por ejemplo, de acuerdo a nivel, no sé, de intensidad de un huracán o quizás cantidad de lluvia que va a caer, porque tenemos un instrumento que mide lluvia versus un instrumento que mide reacciones de la gente? Si eso eventualmente nos podría decir, por ejemplo, en cierta localidad que quizás va a caer cierta cantidad de lluvia porque ven, en estricto rigor, que está creciendo un río y que nuestro instrumento también nos está diciendo lo mismo, entonces quizás podríamos tener una predicción. O también el hecho de que quizás los datos de redes sociales no tienen como el mismo peso de lo que lo tiene un instrumento y podría de alguna manera dar una predicción parcial que alimente el instrumento tradicional y que eso básicamente genere una predicción. También podría ser una forma de ver esto, de no solamente decir como ambas cosas se alimentan de la misma manera, sino que o sea, parcialmente podría hacerlo y funciona así, pero tampoco podemos ser como creerle todo a lo que ocurre en redes sociales por diversos motivos, que es lo que hemos estado comentando, como claro, como que quizás esta es más efectiva en el sentido de que es más cierta, porque esta tiene ciertos problemas, pero esta también nos da mayor volumen. Entonces podría decir, ya, ok, si esta es menos fiable, usemos parcialmente esta y alimentemos este modelo para generar la predicción final. ¿Ya? Y eso básicamente se ha hecho en algunas cosas. En general, estas cosas han funcionado bastante bien con lo que es aluviones. Obviamente no podemos predecir como un terremoto en estricto rigor. Y se comporta como bastante bien este tipo de cosas cuando un modelo social permite como predicciones parciales, como para decir que hay ciertos ajustes, como el azul en este caso es como si mal no recuerdo, el azul es la actividad en redes sociales y el rojo no, al revés. La lluvia es el azul y el rojo es la actividad en redes sociales, y vemos que igual hay como cierto ajuste, por decirlo así, y no es perfecto, obviamente. Pero sí uno podría tener como esta visión parcial para poder como generar este tipo de predicciones. De hecho, acá se ve como que cada pic es bastante similar a lo que ocurre en redes sociales versus lo que ocurre en los instrumentos tradicionales. Que tienen precariedad de las casas. Ahora tenemos un proceso que esté viviendo, ¿no? De una mansión quizás ni se entere que está viviendo. Claro. Y también podría pasar lo contrario, como que esa gente que vive en esta mansión quizás tenga todos los medios para comunicarse con el resto y no los que no... Claro, pero lo que ocurre acá es que en general la gente, aunque no esté a veces en el lugar de los hechos, igual tiende a comunicarse o informar, a pesar de que no esté ahí. O sea, si uno esperara como que solamente la gente que está en el lugar de los hechos empezara a postear, quizás sería un volumen muy pequeñito. Pero pasa que incluso gente que a veces ni siquiera está en el lugar de los hechos repostea, y ahí es como que se disemina la información súper rápido. O sea, basta, por ejemplo, que una persona que esté en el lugar postee algo y que alguien famoso que tenga más seguidores lo repostee, como que la cuestión empieza
a difundirse por todos lados. Y eso es como la gracia que tiene esto, en verdad. Como el poder de difundir información, no solamente como entre tus amigos, sino que en todas partes. Así que eso. Esto es lo que le quería mostrar de cómo, por ejemplo, uno podría usar información, datos, desde un punto de vista más práctico. Que no es solamente hacer un análisis como bien superficial, sino que esta información se pueda ocupar para tomar realmente decisiones. Obviamente hay mucho que hacer acá, hay hartos factores que influyen, que es lo que les estaba comentando antes. O sea, no es solamente analizar el texto, también se pueden analizar redes, o sea, cómo se propaga la información y no necesariamente el texto mismo, como si yo tengo un usuario, hasta qué usuario llega esa información, como que tanto se propaga. Tenemos el hecho de analizar como de manera que se llama multimodal, diferentes fuentes, o sea, tenemos texto, tenemos imágenes, qué pasa cuando ya también ocurren videos, sobre todo videos que muchas veces, no sé, por ejemplo, para el estallido social, con mi grupo nos pusimos a guardar videos, como una biblioteca de videos de todo lo que estaba ocurriendo, los tenemos como almacenados por ahí, pero no le hemos hecho nada. Uno podría de alguna manera detectar cosas en videos de manera automática, como que se etiquetan automáticamente que hay golpes, violencia, no sé, que se cayó un puente, auto chocando, lo que sea. Entonces, pueden haber muchas cosas que uno puede hacer y obviamente esto va como evolucionando con el tiempo y hoy en día como que se pueden hacer un montón de cosas que antes no se podían hacer en verdad, como por poder de cómputo y cosas así. Así que eso, yo les voy a subir después, bueno, igual está en la PPT, pero este archivo que tenía como código, se lo voy a dejar ahí como en un link para que lo puedan ver, el que hacía scrapping, que es este que está acá, y también tiene otras cosas. Se lo voy a dejar ahí directamente y lo que tendrían que hacer para que no lo pierdan es que cuando van aquí a archivo, lo dicen como guardar una copia en Drive. Y eso se va a guardar en alguna parte de Google Drive y ustedes pueden como ir ejecutando eso parte por parte, para tener alguna referencia de lo que... De hecho, les voy a dejar acá como qué es lo que hace cada cosa. Les voy a poner como unos comentarios por ahí, un texto, para que estén un poquito más como ayudados en ese sentido. Así que eso les puedo contar como con respecto a todo esto. Igual voy a actualizar una PPT, no lo puse como mi correo ni nada, por si de repente quieren conversar o preguntar algo, también estoy como disponible para eso. Así que voy a actualizar la PPT para que aparezca por ahí el correo. Así que eso, ¿qué era eso? Terminamos 20 minutos antes, así que estamos súper. Vimos como todos los temas. Bueno, no sé si quieren preguntar alguna otra cosa, quizás no tenga que ver tanto con el mismo tema, algo que les podría interesar. Como hablar un poco más, bueno, he hablado con algunos como el tema que yo siempre inquieta, como de inteligencia artificial, ¿cierto? Que es un tema que siempre preocupa, sobre todo por los avances que hay hoy en día. Así que si tienen alguna duda, igual la pueden preguntar ahora, podemos conversar un rato afuera, pero con eso estaríamos al menos con la clase. Así que eso.